Cuando el teléfono sonó aquella tarde de martes, jamás imaginé que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Al otro lado de la línea, una voz fría y profesional me informó que tenía un préstamo vencido de 18.000 euros. Yo respondí lo que cualquier persona inocente respondería: debe haber un error. Yo nunca he pedido ningún préstamo. Pero entonces el empleado del banco hizo una pregunta que me dejó completamente helado. Señor Rodríguez, ¿su hijo tiene acceso a su cuenta bancaria? Me quedé en silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de una duda terrible que nunca antes había sentido, porque la respuesta era sí. Mi hijo Sergio sí tenía acceso a mi cuenta. Se lo di hace 2 años, cuando me operaron de la cadera y necesitaba que alguien pudiera ayudarme con los pagos mientras estaba en recuperación. Pero Sergio nunca, mi propio hijo, jamás haría algo así. ¿Verdad? Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo importante. Si te gustan este tipo de historias que te hacen reflexionar sobre la familia, la confianza y las decepciones que la vida nos trae, por favor, suscríbete a este canal. Estamos trabajando duro para llegar a los 15.000 suscriptores, y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes, y si esta narrativa te está impactando, ayúdame a llegar a 200 me gusta en este video. Ahora sí, continuemos. Señor Rodríguez, ¿sigue ahí?, preguntó el empleado del banco. Sí, estoy aquí, respondí con la voz quebrada. Necesito que venga mañana a la sucursal con su documentación. Tenemos que revisar esta situación con urgencia. Los préstamos fueron solicitados hace 6 meses y hay 3 cuotas sin pagar. Si esto continúa, nos veremos obligados a tomar acciones legales. ¿3 cuotas? ¿6 meses? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi apartamento en las afueras de Madrid nunca me había parecido tan silencioso, tan vacío. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Me llamo Manuel Rodríguez, tengo 64 años y durante toda mi vida he sido un hombre honesto. Trabajé 40 años como electricista, me casé con el amor de mi vida, María, y criamos juntos a nuestro único hijo, Sergio. Cuando María murió hace 5 años de cáncer, Sergio fue mi apoyo. O eso creía yo. Me levanté de la silla de la cocina y caminé hacia el pequeño escritorio donde guardo mis documentos importantes. Mis piernas me pesaban como si cargara piedras. Abrí el cajón y saqué las carpetas de mis papeles bancarios. Hacía meses que no los revisaba con detención. ¿Para qué? Soy un hombre sencillo. Mi pensión de jubilación entra cada mes, pago mis cuentas y con lo que sobra vivo modestamente. Pero mientras revisaba los extractos de los últimos meses, vi movimientos que no reconocía, transferencias, retiros, cantidades que no cuadraban con mis gastos habituales. Y entonces lo vi, en letra pequeña, casi escondido entre las transacciones normales. Desembolso préstamo personal, 18.000 euros. La fecha, hace exactamente 6 meses. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era un error. El préstamo existía. Alguien lo había pedido en mi nombre. Alguien que tenía acceso a mi cuenta. Alguien que conocía mis datos personales, mis claves, mi información. Alguien en quien yo confiaba ciegamente. Cerré los ojos y vi el rostro de mi hijo, Sergio, mi único hijo, 35 años, casado con Isabel hace 7 años, sin hijos todavía, pero siempre diciendo que estaban esperando el momento adecuado. No podía ser él, no mi Sergio, el niño que enseñé a andar en bicicleta, el joven que me abrazó llorando en el funeral de su madre, el hombre que me prometió que siempre cuidaría de mí. Pero la duda ya estaba plantada, y como una semilla venenosa, comenzó a crecer en mi mente. Tomé mi teléfono móvil con manos temblorosas. Busqué el número de Sergio. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. ¿Debía llamarlo? ¿Debía preguntarle directamente? No, todavía no. Primero necesitaba estar seguro. Primero necesitaba pruebas.
porque si mi hijo realmente me había traicionado de esta manera, no sabía si mi corazón podría soportarlo. Pero lo que descubriría en los próximos días sería 1000 veces peor de lo que jamás imaginé. Para entender cómo llegué hasta este momento de duda y dolor, necesito contarte quién soy realmente y cómo era mi relación con Sergio. Como ya dije, trabajé toda mi vida como electricista. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto y me permitió darle a mi familia una vida digna. María y yo vivíamos con lo justo, pero éramos felices, muy felices. Cuando Sergio nació fue el día más hermoso de nuestras vidas. Lo criamos con valores, con principios. Le enseñamos que el dinero se gana con esfuerzo, que la familia es sagrada, que la palabra de un hombre es su honor. Sergio siempre fue un buen chico. Estudió administración de empresas, aunque nunca terminó la carrera. Decía que el mundo académico no era para él, que prefería aprender en la práctica. Yo lo apoyé, como siempre hice. Comenzó a trabajar en ventas, luego en marketing digital, después en proyectos independientes que nunca terminaba de explicarme bien. Hace 7 años conoció a Isabel en una aplicación de citas. Es una mujer guapa, elegante, siempre bien vestida y maquillada. Desde el principio noté que tenía gustos caros, bolsos de marca, ropa cara, uñas perfectas cada semana. Pero Sergio parecía feliz, y eso era lo que importaba. Cuando María enfermó, Sergio estuvo presente. No todo lo que yo hubiera querido. Siempre tenía trabajo importante o reuniones que no podía cancelar, pero vino al hospital, estuvo en el funeral, me acompañó en los primeros meses de soledad. Fue justo después de la muerte de María que las cosas comenzaron a cambiar. Sergio empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era porque se preocupaba por mí, porque no quería que su viejo padre estuviera solo. Me invitaba a comer, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Pero luego comenzaron las sugerencias. Papá, deberías poner mi nombre en la cuenta del banco por si algo te pasa. Papá, a tu edad es peligroso manejar todo el dinero solo. Déjame ayudarte. Papá, si tienes una emergencia y no puedes moverte, yo podría pagar tus cuentas por ti. Cuando me operaron de la cadera hace 2 años, finalmente cedí. Le di acceso a mi cuenta bancaria. Era solo por precaución, me dije, para emergencias. Sergio me ayudó durante mi recuperación. Pagó algunas cuentas por mí, compró medicamentos, hizo las compras. Todo parecía normal. Todo parecía inocente. Pero ahora, sentado en mi apartamento con esos extractos bancarios en las manos, cada conversación, cada visita, cada gesto de ayuda, comenzaba a verse diferente bajo una luz siniestra. Pensé en Isabel, en su obsesión con las apariencias, en cómo siempre hablaba de merecerse cosas mejores, de no conformarse con menos, en cómo miraba mi modesto apartamento con apenas disimulado desdén. Pensé en las últimas veces que vi a Sergio. Hace 3 semanas, cuando vino a visitarme, traía un reloj nuevo, un Rolex, según me dijo con orgullo. Me está yendo muy bien en el trabajo, papá, había dicho. Hace un mes, Isabel publicó fotos en sus redes sociales desde un resort de lujo en Marbella. Merecidas vacaciones, decía el texto. ¿De dónde salía ese dinero? Mi pensión era modesta. Tenía algunos ahorros, sí. El dinero de la venta de la casa donde María y yo vivimos durante años. Aproximadamente 85.000 euros que guardaba celosamente para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Abrí mi computadora portátil con dedos torpes. Entré a la banca en línea. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando vi el saldo de mi cuenta de ahorros, el mundo se detuvo. Quedaban apenas 31.000 euros. Más de 50.000 euros habían desaparecido en el último año, y yo no había autorizado ni un solo movimiento. Pasé toda esa noche sin dormir, revisando cada transacción, cada movimiento, cada euro que había salido de mi cuenta sin mi conocimiento. No era solo el préstamo de 18.000 euros, era mucho más. Transferencias de 2.000 euros aquí, 3.500 allá, retiros de 1.000 euros en cajeros que yo nunca visité, compras con mi tarjeta de débito en tiendas de lujo donde yo jamás había puesto un pie.
Todo perfectamente espaciado, todo cuidadosamente calculado para no levantar sospechas inmediatas. Cantidades que individualmente podían parecer razonables, pero que sumadas durante meses representaban el robo sistemático de los ahorros de toda mi vida. Me sentía físicamente enfermo. Vomité 2 veces durante la noche. A las 7 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar mi pequeño apartamento, tomé una decisión. No confrontaría a Sergio todavía. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo. A las 9 en punto estaba en la puerta del banco. La empleada que me atendió, una mujer joven llamada Patricia, revisó mi caso con expresión cada vez más preocupada. «Señor Rodríguez, esto es muy grave», dijo finalmente. «Tenemos aquí 3 préstamos activos en su nombre, el primero de 18.000 euros, como ya sabe. Pero también hay uno de 12.000 euros solicitado hace 4 meses y otro de 8.000 euros solicitado hace 2 meses. Sentí que me iba a desmayar. 38.000 euros en total, susurré. Exacto. Y todos tienen pagos mensuales que no se están cumpliendo. La deuda total con intereses y penalizaciones ya supera los 42.000 euros. ¿Quién solicitó esos préstamos? Patricia tecleó en su computadora. Las solicitudes se hicieron en línea, utilizando su identificación digital y las claves de su banca electrónica. Todo aparece como si usted mismo los hubiera solicitado. Pero yo no fui. Yo nunca haría eso. Lo entiendo, señor Rodríguez, pero legalmente usted es el responsable, a menos que pueda demostrar que fue víctima de fraude. Mi hijo tiene acceso a mi cuenta, dije con voz quebrada. Le di las claves hace 2 años. Patricia me miró con una mezcla de compasión y tristeza que me partió el corazón. Necesita hablar con un abogado, señor Rodríguez, y probablemente con la policía. Esto es un delito grave, pero hizo una pausa incómoda. Necesita entender que presentar una denuncia contra su propio hijo es una decisión muy seria. Salí del banco como un zombi. El mundo seguía girando alrededor mío, gente caminando, coches pasando, vida normal, pero yo me sentía completamente ajeno a todo. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: espiar a mi propio hijo. Sabía dónde trabajaba Sergio, o al menos dónde decía que trabajaba: una pequeña oficina de marketing digital en el centro de Madrid. Tomé el metro hasta allá, sintiéndome ridículo y desesperado al mismo tiempo. Llegué alrededor del mediodía y me quedé en una cafetería al otro lado de la calle, tomando un café que se enfriaba mientras vigilaba la entrada del edificio. Sergio salió a las 2 de la tarde. No solo. Isabel estaba con él. Los vi reír, abrazados, completamente relajados. Caminaron hasta un restaurante elegante a 2 calles de distancia, el tipo de lugar donde una comida para 2 fácilmente cuesta 100 euros. Los seguí manteniendo distancia. Me senté en un banco cercano desde donde podía verlos a través de la ventana del restaurante. Pidieron vino caro, comida elaborada, postres, todo con la despreocupación de gente que no tiene problemas de dinero. Con mi dinero, pensé con amargura, con el dinero que me robaron. Cuando terminaron de comer, Isabel sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de ella misma. Selfies, ese gesto tan común hoy en día. Sergio le tomó fotos, sonriendo, divertido. Después fueron de compras. Entraron a una tienda de ropa de diseñador. Los vi a través del vidrio probándose prendas, riéndose, besándose. Isabel salió con 3 bolsas grandes. Sergio cargaba 2 más. Calculé mentalmente. Fácilmente 2.000 euros en ropa, tal vez más. Y yo, su padre, el hombre que lo crió, que trabajó cada día de su vida para darle un futuro, estaba sentado en un banco de plaza, con el corazón destrozado, observando cómo derrochaban mi jubilación. Volví a casa destrozado, pero mi investigación no había terminado. Esa noche hice algo de lo que no me siento orgulloso. Sergio me había ayudado a configurar mi computadora hace tiempo, y sin que él lo supiera, yo había anotado las contraseñas de su correo electrónico en un papel. Era información antigua, pero decidí intentarlo. Para mi sorpresa, la contraseña seguía funcionando. Lo que encontré en sus correos me quitó lo poco que me quedaba de esperanza.
Mensajes entre Sergio e Isabel de hace 8 meses. Isabel: no podemos seguir viviendo así. Mira la casa de los Martínez. Mira el coche de Ana. Nosotros también merecemos eso. Sergio: lo sé, amor, pero no tenemos el dinero. Isabel: tu padre tiene ahorros. Siempre lo dice. Sergio: no puedo simplemente robarle a mi padre. Isabel: no es robar, es un préstamo anticipado de tu herencia. De todas formas, ese dinero será tuyo algún día. ¿Por qué esperar hasta que sea un viejo que ni siquiera podrá disfrutarlo? Ese mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo, mensaje tras mensaje, conversaciones donde planeaban cómo acceder a mi dinero, cómo justificarlo, cómo ocultarlo. Sergio: hace 6 meses. Lo hice. Pedí el primer préstamo, 18.000 euros. Papá ni siquiera revisa los extractos. Isabel: te amo. Esto cambiará nuestras vidas. Sergio: me siento mal. Isabel: no seas ridículo. Es tu padre, es tu familia. Ese dinero es tuyo. Lágrimas caían sobre el teclado de mi computadora mientras seguía leyendo. Mensajes de hace 3 meses donde discutían qué coche comprar con el segundo préstamo. Mensajes de hace un mes donde Isabel se quejaba de que solo quedaban 30.000 euros en mi cuenta de ahorros y necesitaban acelerar el plan. El plan. Existía un plan premeditado, calculado, frío. Y entonces encontré el correo que me destrozó completamente. Era de hace 2 semanas. Un mensaje de Isabel a Sergio. ¿Cuánto tiempo más crees que le queda? A su edad, con su salud, no puede durar mucho más. Deberíamos sacar todo lo que podamos ahora. Una vez que se vaya el apartamento, también será nuestro. Podríamos venderlo y finalmente vivir como merecemos. La respuesta de Sergio: tienes razón. Voy a solicitar otro préstamo esta semana. Me quedé mirando la pantalla, completamente destruido. No solo me estaban robando, estaban esperando que me muriera. Los siguientes 3 días fueron los más oscuros de mi vida, más oscuros incluso que cuando perdí a María, porque al menos entonces estaba rodeado de amor. Ahora solo sentía traición. Pero no, podía confrontar a Sergio todavía. No con emociones. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerme. Lo primero que hice fue ir a un abogado. Me costó una consulta que apenas podía pagar, pero necesitaba entender mis opciones legales. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Fernando Ruiz, revisó toda mi documentación con expresión grave. Señor Rodríguez, esto es fraude financiero, apropiación indebida. Su hijo podría enfrentar cargos criminales que incluyen prisión. No quiero enviarlo a la cárcel, dije inmediatamente. Solo quiero recuperar mi dinero, solo quiero que pare. Fernando me miró con tristeza. Entiendo sus sentimientos, pero necesita comprender algo importante. Su hijo no solo le robó, lo endeudó deliberadamente. Usted ahora debe más de 42.000 euros al banco. Si no puede pagar, podrían embargar su pensión, incluso su apartamento. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Mi apartamento? Es su único activo significativo. Sí, podrían reclamarlo. Me fui de esa oficina sintiéndome completamente impotente. No solo había perdido mis ahorros, podría perder mi hogar. Esa noche, Sergio me llamó. «Hola, papá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba completamente normal, casual, como si nada estuviera pasando. «Estoy bien», mentí. «Hace tiempo que no nos vemos. Isabel y yo queremos invitarte a cenar este fin de semana. ¿Qué te parece?» Cenar. Querían cenar conmigo, mientras planeaban quitarme hasta el último euro. «Claro», dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. «¿Dónde?» «Te recogemos el sábado a las 8. Vamos a ese restaurante italiano que te gusta». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea arriesgada, pero necesaria. El sábado llegó. Sergio e Isabel vinieron a buscarme en su coche nuevo. Un BMW flamante que probablemente costó más de 40.000 euros. «Bonito coche», dije mientras subía al asiento trasero. «Gracias, papá. Me está yendo muy bien en el trabajo», respondió Sergio sin
una pizca de vergüenza en su voz. Durante la cena, actué con normalidad. Hablé de cosas triviales, del clima, de las noticias, de los vecinos. Isabel estaba particularmente animada, hablando sin parar sobre sus planes de remodelar su apartamento. «Estamos pensando en cambiar toda la cocina», dijo emocionada. «Una de esas cocinas modernas de diseño. Costará unos 15.000 euros, pero será una inversión». 15.000 euros. Más dinero del que yo había gastado en mí mismo en los últimos 5 años. «Suena hermoso», dije tomando un sorbo de vino. Entonces decidí probar. «Sergio, hijo, necesito hablar contigo de algo importante». Vi cómo su cuerpo se tensaba ligeramente. «¿Qué pasa, papá?» «El banco me llamó hace unos días. Dicen que tengo préstamos que nunca solicité». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Sergio e Isabel intercambiaban una mirada rápida. «¿Préstamos? Eso es extraño», dijo Sergio, pero su voz había cambiado. Había perdido esa despreocupación casual. «¿Qué tipo de préstamos?» 3, aparentemente, por un total de 38.000 euros. Isabel tosió, llevándose la servilleta a la boca. «Papá, eso suena a un error del banco, o tal vez, ¿has prestado tu información a alguien? ¿Algún vecino? Ya sabes cómo son las estafas hoy en día». La forma en que lo dijo, culpando a otros, culpándome a mí por ser descuidado, me enfureció, pero mantuve la calma. «No, Isabel, no he prestado mi información a nadie, excepto a las personas en las que confío completamente». Otro silencio incómodo. «Bueno, deberías ir al banco y aclararlo», dijo Sergio rápidamente. «Seguro es un error administrativo». «Ya fui al banco, hijo, y no es un error. Alguien usó mis claves de banca electrónica, alguien que tiene acceso a mi cuenta». Vi cómo el color se iba del rostro de Sergio. «Papá, ¿qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, solo estoy diciendo los hechos». «¿Me estás acusando?» La voz de Sergio subió de tono. Algunas personas en mesas cercanas voltearon a mirarnos. «¿Crees que yo te robaría?» «No sé qué creer, Sergio, por eso estoy hablando contigo. Si sabes algo, si hay algo que debas decirme, este es el momento». Isabel intervino, su voz dulce pero con un filo de acero. «Manuel, esto es muy ofensivo. Sergio te ha cuidado, te ha ayudado, y ahora lo acusas de ser un ladrón. Tal vez la edad está afectando tu juicio». Esa frase, «tal vez la edad está afectando tu juicio», era una amenaza velada, una forma de plantear la idea de que yo era un viejo, confundido, no confiable. «Mi juicio está perfectamente bien», respondí firmemente. «Y si ninguno de ustedes sabe nada sobre estos préstamos, entonces supongo que tendré que denunciarlo a la policía como fraude». Sergio dejó caer su tenedor. El sonido del metal golpeando el plato resonó como un disparo. «No puedes hacer eso». «¿Por qué no?» Porque es ridículo. Porque somos familia». «Exactamente, Sergio. Somos familia. Por eso te di acceso a mi cuenta cuando lo necesitabas. Por eso confié en ti ciegamente. Por eso te abrí mi vida y mis finanzas sin reservas». Lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero las contuve. «Si no tienes nada que ocultar, hijo, no deberías tener problema con que investigue esto hasta el final». La cena terminó en un silencio tenso. Me llevaron de vuelta a casa sin hablar. Antes de bajarme del coche, Sergio me agarró del brazo. «Papá, espera». Me volteé para mirarlo. En sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No era culpa, no era arrepentimiento. Era miedo. Miedo a ser descubierto. «No hagas nada precipitado, ¿ok? Dame unos días. Tal vez pueda investigar por mi lado, ayudarte a resolver esto». «Claro, hijo», dije suavemente. «Unos días». Pero ambos sabíamos la verdad. Cuando entré a mi apartamento esa noche, encontré algo que me heló la sangre. Alguien había estado ahí. No era obvio. No habían destrozado el lugar ni habían robado nada visible. Pero yo conocía cada rincón de mi hogar. El cajón de mi escritorio estaba ligeramente abierto. Mis documentos habían sido movidos. La computadora estaba en un ángulo diferente. Revisé inmediatamente los archivos de mi computadora, los correos electrónicos que había encontrado, las capturas de pantalla que había guardado como evidencia.
Habían sido eliminados. Alguien había entrado a mi casa mientras yo estaba en la cena y había borrado las pruebas. Y solo una persona tenía copia de las llaves de mi apartamento. Mi propio hijo. Pero lo que no sabía era que yo había sido más listo. Había guardado copias de todo en un lugar donde nunca pensaría buscar. Durante 2 días no supe nada de Sergio. No me llamó. No vino a visitarme. El silencio era ensordecedor, pero yo no había estado de brazos cruzados. Cuando dije que había guardado copias de todo en un lugar donde nunca pensaría buscar, no mentía. Había llevado un pendrive con toda la evidencia a casa de mi vecina, la señora Martínez, una mujer de 70 años que había sido amiga de María. Le pedí que lo guardara sin hacer preguntas, y ella aceptó con la lealtad que solo los viejos amigos pueden ofrecer. También había hecho otra cosa. Contraté a un investigador privado. Fernando, mi abogado, me recomendó a alguien, un hombre discreto llamado Javier Morales, ex policía, que aceptó el caso a pesar de mis limitados recursos. Solo necesito saber la verdad completa, le dije. Necesito saber exactamente qué está pasando. Javier trabajó rápido. En 2 días me llamó. Señor Rodríguez, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo que va más allá del fraude financiero. El tono de su voz me asustó. Cuando llegué a su pequeña oficina en el centro de Madrid, Javier tenía una expresión seria. Siéntese, por favor. Me senté, sintiendo cómo mis manos temblaban. Seguí a su hijo durante estos 2 días como acordamos. Revisé sus movimientos, sus transacciones, sus actividades. Hizo una pausa. Manuel, ¿su hijo le ha mencionado algo sobre problemas de salud? ¿Suyos o de su esposa? Fruncí el ceño. No, ¿por qué? Javier deslizó una carpeta a través del escritorio. Ayer por la tarde su hijo y su nuera visitaron el Hospital Universitario La Paz. Estuvieron ahí por más de 3 horas. ¿Hospital? ¿Están enfermos? No exactamente. Javier me miró directamente a los ojos. Estaban en el departamento de oncología. Sentí que mi corazón se detenía. Oncología, cáncer, como María. ¿Sergio tiene cáncer? No, Manuel, no es Sergio. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotos tomadas con teleobjetivo. Sergio e Isabel entrando al hospital, Sergio e Isabel en la sala de espera, y luego una foto de una mujer joven, tal vez de unos 28 años, en una cama de hospital, delgada, pálida, con un pañuelo cubriéndole la cabeza donde claramente no había cabello. ¿Quién es ella?, pregunté confundido. Se llama Lucía Hernández, tiene 29 años, y según los registros hospitalarios que pude obtener, está en tratamiento por leucemia avanzada. No entiendo, ¿qué tiene que ver esta mujer con mi hijo? Javier respiró profundo. Manuel, Sergio ha estado visitando a esta mujer regularmente durante los últimos 8 meses, a veces solo, a veces con Isabel, y según lo que pude investigar, hizo una pausa dolorosa. Lucía Hernández es la media hermana de su hijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Su esposa, María, tuvo una hija de una relación anterior antes de conocerlo a usted. Una hija que dio en adopción cuando era muy joven. Lucía fue adoptada por la familia Hernández y creció sin conocer a su madre biológica. Sentí que no podía respirar. María, mi María, una hija que nunca me mencionó. Hace aproximadamente 1 año, continuó Javier, Lucía fue diagnosticada con leucemia. Necesitaba un trasplante de médula ósea. Durante el proceso de búsqueda de donantes compatibles, se realizaron pruebas genéticas y descubrió la verdad sobre su origen. ¿María lo sabía? No. Su esposa murió hace 5 años. Lucía encontró esta información después de su fallecimiento. Logró localizar a Sergio hace 10 meses. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que nunca imaginé. El trasplante, susurré. ¿Cuánto cuesta un trasplante de médula? Javier asintió lentamente. Con todos los tratamientos, medicamentos, hospitalización, cuidados postoperatorios, estamos hablando de entre 80.000 y 120.000 euros. La familia de Lucía no tiene recursos. El sistema público tiene listas de espera interminables.
sin tratamiento privado, urgente. Va a morir, terminé la frase. Sí. Me quedé mirando las fotos, la joven en la cama del hospital, su rostro demacrado pero con ojos que me recordaban a alguien, y entonces lo vi. Tenía los ojos de María, exactamente los mismos ojos verde claro de mi esposa. Sergio ha estado robándome para pagar su tratamiento, dije, no como pregunta sino como constatación. Así es. Los registros hospitalarios muestran pagos considerables bajo el nombre de Sergio Rodríguez. Las fechas coinciden, exactamente con los préstamos y las transferencias de su cuenta. Una emoción compleja me invadió. No era solo dolor o traición, era algo más profundo, más complicado. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuré. ¿Por qué no me pidió ayuda? Javier sacó otro documento. Hay más, Manuel. Sergio es compatible como donante para el trasplante, pero el proceso de extracción de médula y la recuperación significan que no podrá trabajar durante meses. Isabel tampoco tiene ingresos propios. Necesitaban dinero no solo para el tratamiento de Lucía, sino para sobrevivir durante ese periodo. Me levanté de la silla, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Necesito verla. Necesito ver a Lucía. Manuel, no sé si eso es una buena idea. Es la hija de María, dije con voz quebrada. Es parte de mi esposa. Necesito verla. Javier finalmente asintió y me dio la información del hospital. Esa tarde tomé un taxi al Hospital Universitario La Paz. Mi corazón latía desbocado mientras caminaba por los pasillos del departamento de oncología. Encontré la habitación 412. A través de la pequeña ventana de la puerta pude ver el interior. Lucía estaba acostada en la cama, durmiendo, y sentado a su lado, sosteniéndole la mano, estaba Sergio, mi hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Isabel estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. No entré, no podía, no todavía, pero mientras los observaba, entendí algo fundamental. Sergio no me había robado por codicia, por lujo, por egoísmo. Me había robado porque estaba desesperado, porque había encontrado a una hermana que nunca supo que tenía, porque esa hermana se estaba muriendo y él tenía el poder de salvarla. Y yo, su padre, el hombre que debería haber sido su primera opción para pedir ayuda, me había convertido en su último recurso. ¿Por qué? Esa pregunta me persiguió todo el camino de regreso a casa. Y entonces, sentado en mi apartamento vacío, rodeado de facturas de banco y documentos legales, recordé algo. Recordé una conversación que tuve con Sergio hace 3 años, poco después de la muerte de María. Él me había hablado sobre ampliar la familia, sobre adoptar tal vez, y yo, en mi dolor y mi amargura por haber perdido a María, le había dicho: la familia es sagrada, Sergio. La sangre es sagrada. No se puede simplemente inventar familia. Nuestra familia éramos María, tú y yo. Y ahora solo quedamos tú y yo. Recordé cómo su expresión había cambiado, cómo había dejado de hablar del tema. Y ahora entendía por qué. Cuando encontró a Lucía, cuando descubrió que tenía una hermana, una parte de María que seguía viva en el mundo, no pudo decirme. Porque yo le había enseñado que la familia no se puede expandir. Porque yo, sin saberlo, había construido las paredes que me separaron de él cuando más me necesitaba. Pasé la noche entera sin dormir, luchando con emociones contradictorias que me desgarraban por dentro. Por un lado, había sido víctima de un fraude. Mi hijo me había robado sistemáticamente. Me había mentido. Me había endeudado hasta el punto de poder perder mi hogar. Por otro lado, había una joven muriendo, una joven que llevaba la sangre de María, la hija que mi esposa nunca pudo conocer. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Volví al hospital. Esta vez no me quedé afuera. Llamé a la puerta de la habitación 412 y entré. Sergio estaba dormido en una silla incómoda junto a la cama de Lucía. Isabel no estaba. Y Lucía estaba despierta, mirándome con esos ojos verdes que conocía tan bien. «Señor Rodríguez», dijo con voz débil, «me conoces». Sergio me habló de usted, me mostró fotos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho».
Siento tanto haber causado todo esto. Me acerqué lentamente a su cama. De cerca el parecido con María era aún más evidente. No solo los ojos, la forma de su nariz, la línea de su mandíbula. No tienes nada de qué disculparte, niña. Sí tengo. Por mi culpa, Sergio tuvo que hacer cosas terribles. Robarle, mentirle. Yo le dije que no lo hiciera. Le dije que prefería morir antes que destruir su familia. Pero él insistió. Dijo que ya había perdido a su madre y no podía perder también a su hermana. Lágrimas corrían por su rostro demacrado. Ni siquiera me considera hermana de verdad. Solo nos conocemos hace meses. Pero él es tan bueno, demasiado bueno. Me senté en la silla al otro lado de la cama, sintiendo el peso de años en mi espalda. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me pidió ayuda? Lucía miró hacia donde Sergio dormía. Él dice que usted sufrió mucho cuando murió su esposa, mi madre biológica, que el dolor casi lo destruyó. Tenía miedo de que saber sobre mí, sobre el secreto que María guardó, fuera demasiado para usted. Y también vaciló. Dijo que usted tiene ideas muy fijas sobre lo que es familia, que no aceptaría a una extraña. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. En ese momento, Sergio se despertó. Cuando me vio sentado junto a la cama de Lucía, su rostro se transformó en puro terror. «Papá, yo...» Se levantó de un salto poniéndose entre Lucía y yo, como si fuera a protegerla. «Por favor, no le hagas daño. Ella no tiene la culpa de nada. Fui yo. Todo fui yo». «Lo sé», dije tranquilamente. «Yo pedí los préstamos. Yo tomé el dinero. Yo te mentí. Pero papá, ella se está muriendo. Y yo puedo salvarla. Soy compatible. Pero el tratamiento es tan caro y el tiempo se acaba y yo no sabía qué más hacer». Su voz se quebró completamente. Mi hijo, mi Sergio, se derrumbó frente a mí. «Ella es lo único que me queda de mamá», sollozó. Cuando la conocí, cuando vi sus ojos, era como si mamá no se hubiera ido del todo, como si una parte de ella siguiera aquí. Y no puedo dejarla morir, papá. No puedo. Me levanté y caminé hacia él. Sergio retrocedió, como si esperara que lo golpeara. En cambio, lo abracé. Lo abracé como no lo había abrazado desde que era niño. Y ambos lloramos. Lloramos por María, por Lucía, por los secretos y las mentiras, por el dolor y la desesperación. «Soy tu padre», susurré en su oído. «Deberías haber confiado en mí. Deberías haberme dado la oportunidad de ayudar». «Lo siento, papá. Lo siento tanto». Nos separamos. Me sequé las lágrimas y me volteé hacia Lucía, que lloraba silenciosamente en su cama. «Lucía, ¿cuánto tiempo llevas enferma?» 14 meses. Los médicos dicen que sin el trasplante tal vez me queden 3 o 4 meses más. ¿Y con el trasplante? Hay un 75% de posibilidades de remisión completa. Podría vivir una vida normal, tal vez formar una familia algún día». Asentí tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. «Sergio, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuánto dinero hace falta? Para todo. El trasplante, los medicamentos, la recuperación, todo». Sergio me miró con incredulidad. «Papá, no puedes, ya te quité demasiado». «¿Cuánto?», repetí firmemente. «Los médicos calculan unos 95.000 euros en total. Ya gasté 54.000 entre tu dinero y los préstamos. Necesitaríamos otros 41.000 para completar el tratamiento y los cuidados postoperatorios». Hice el cálculo mental. Me quedaban 31.000 euros en ahorros. Si vendía mi apartamento, podría obtener unos 120.000 euros, tal vez más. «Voy a vender mi apartamento», dije. «No», Sergio gritó. «Papá, no, es tu hogar, es todo lo que tienes». «No es todo lo que tengo», respondí, mirando entre él y Lucía. «Los tengo a ustedes, y eso es más importante que cualquier apartamento». «¿Pero dónde? ¿Vivirías? ¿Puedo alquilar algo más pequeño o...?» Miré a Sergio directamente. «Tal vez ustedes tengan espacio para un viejo». Isabel entró en ese momento con cafés. Se detuvo en seco al verme. «¿Manuel?» Yo levanté una mano. «Isabel, sé que empujaste a Sergio a hacer esto, pero también sé que lo hiciste porque amas a tu esposo y querías ayudarlo a salvar a su hermana.
No apruebo los métodos, pero entiendo la desesperación. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Hay condiciones. Continué. Sergio, vas a devolver cada euro que tomaste. No a mí, sino a través de trabajo comunitario. Vas a dedicar tiempo cada semana a ayudar a otros en situaciones difíciles. Vas a aprender que la familia se construye con honestidad, no con mentiras. Sí, papá, lo que sea. Isabel, me volteé hacia ella. Vas a aprender a valorar lo que tienes, no lo que quieres tener. Suficiente de ropa de diseñador y restaurantes caros hasta que demuestren que pueden vivir dentro de sus medios. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Y Lucía, finalmente me dirigí a la joven en la cama. No eres una extraña, eres la hija de María. Eso te hace familia. Y en esta familia nos cuidamos unos a otros. Incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Lucía sollozaba abiertamente ahora. Gracias, gracias. Pero mi voz se volvió más seria. Cuando te recuperes, y vas a recuperarte, quiero conocerte apropiadamente. Quiero saber todo sobre ti. Quiero escuchar historias sobre tu vida. Construir una relación real, no una basada en secretos y emergencias. Me encantaría eso, susurró ella. Me volteé hacia Sergio. Y tú y yo vamos a tener conversaciones muy largas sobre confianza, sobre comunicación, sobre lo que realmente significa ser familia. Lo sé, papá, pero eso vendrá después. Primero, tomé su mano. Primero salvamos a tu hermana. El camino hacia la sanación apenas comenzaba, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. 6 meses después, estoy sentado en la pequeña terraza del apartamento que ahora comparto con Sergio e Isabel, tomando café y viendo el amanecer sobre Madrid. Vendí mi apartamento. Fue doloroso, no voy a mentir. Cada rincón de ese lugar tenía memorias de María, de una vida que construimos juntos. Pero descubrí algo importante. Las memorias no viven en las paredes, viven en el corazón. Con el dinero de la venta, pagué las deudas de los préstamos fraudulentos. Sergio y yo fuimos juntos al banco, y él confesó todo. Presentamos un caso documentado, explicando las circunstancias atenuantes. El banco, sorprendentemente, fue comprensivo. Cancelaron los intereses y penalizaciones, dejándonos solo con la deuda principal, que pudimos saldar completamente. Los 95.000 euros restantes fueron directamente al Hospital Universitario La Paz. El trasplante de médula ósea se realizó hace 4 meses. Sergio fue el donante. Recuerdo el día de la operación, como Isabel y yo nos sentamos en la sala de espera durante horas tomados de la mano rezando en silencio. Las primeras semanas fueron aterradoras. Hubo complicaciones, infecciones, momentos en que pensamos que la perderíamos, pero Lucía es fuerte, tiene el espíritu de María. Hace 2 semanas recibió el alta hospitalaria. Los médicos están cautelosamente optimistas. Las señales de rechazo son mínimas. Su cuerpo está aceptando la médula de Sergio. Cada día se ve un poco más fuerte, un poco más colorida, un poco más viva. Ahora vive con sus padres, adoptivos, los Hernández, pero viene a visitarnos 3 veces por semana, y cada vez que la veo a María. No solo físicamente, sino en sus gestos, en su risa, en la forma en que arruga la nariz cuando algo le divierte. Fernando, mi abogado, me ayudó a establecer un acuerdo legal con Sergio. Él está pagando una deuda moral, como la llamamos. Cada sábado trabajamos juntos como voluntarios en un comedor social para ancianos sin recursos. Servimos comida, escuchamos historias, ofrecemos compañía. Al principio Sergio lo veía como un castigo, ahora lo ve como una bendición. Dice que le recuerda lo afortunado que es, lo cerca que estuvo de perderlo todo. Isabel también ha cambiado. Vendió la mayoría de su ropa de diseñador y donó el dinero a la Asociación Española contra el Cáncer. Consiguió un trabajo como asistente administrativa. No paga mucho, pero es honesto. Y la veo más feliz ahora que cuando derrochaba dinero que no era suyo. La convivencia no siempre es fácil.
3. Adultos en un apartamento de 2 habitaciones puede ser complicado. Hay discusiones sobre quién lava los platos, sobre el volumen de la televisión, sobre el uso del baño, pero también hay risas, hay cenas compartidas, hay conversaciones profundas a altas horas de la noche. Y hay algo más importante, hay honestidad. Sergio y yo hemos hablado largamente sobre todo lo que pasó, sobre sus miedos, sobre mi rigidez, sobre cómo ambos fallamos en comunicarnos cuando más importaba. Le conté sobre mi infancia, sobre cómo mi propio padre era un hombre duro, inflexible, que veía el mundo en blanco y negro. Le expliqué cómo, sin darme cuenta, había heredado esa forma de ver las cosas. Él me contó sobre la presión que sintió cuando encontró a Lucía, el conflicto interno entre la lealtad hacia mí y el instinto de salvar a su hermana, la vergüenza que sentía cada vez que tomaba dinero de mi cuenta. Pensé que me odiarías, me dijo una noche. Pensé que si descubrías la verdad, me rechazarías para siempre. Estuve enojado, admití, muy enojado y dolido, pero el amor de un padre no se apaga así como así, aunque me gustaría que me hubieras dado la oportunidad de demostrártelo antes. La próxima vez lo haré, prometió. Esperemos que no haya una próxima vez así de dramática, respondí con una sonrisa triste. Esta mañana, mientras tomo mi café, pienso en todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. Perdí mis ahorros, perdí mi apartamento, perdí la imagen idealizada que tenía de mi hijo, pero gané algo mucho más valioso. Gané una familia expandida, gané una relación más profunda y honesta con Sergio, gané una nieta postiza en Lucía que me llama Abuelo Manuel y viene a pedirme consejos sobre su vida. Gané la comprensión de que la familia no es perfecta. Es complicada, desordenada, a veces dolorosa, pero también es lo más importante que tenemos. La puerta de la terraza se abre y Sergio sale con su propia taza de café. «Buenos días, papá». «Buenos días, hijo». Se sienta a mi lado en silencio. Durante un rato solo disfrutamos del amanecer juntos. «Lucía viene hoy para la cena», dice finalmente. Dice que quiere cocinar, una receta de su abuela adoptiva. «Suena bien. Papá, yo...» Hace una pausa. «Sé que te lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo otra vez. Siento mucho todo lo que te hice pasar. Cada día me arrepiento de no haber confiado en ti desde el principio». Pongo mi mano sobre su hombro. «Lo sé, hijo. Y yo siento no haber sido el tipo de padre en quien pudieras confiar sin miedo. Ambos cometimos errores, pero estamos aquí juntos tratando de hacerlo mejor. Eso es lo que importa». Él asiente, con los ojos húmedos. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de cómo terminó todo?» Pienso en María, en su bondad infinita, en cómo siempre veía lo mejor en las personas, en cómo perdonaba fácilmente y amaba sin condiciones. «Creo que tu madre estaría feliz de saber que sus 2 hijos se encontraron», digo finalmente. «Creo que estaría feliz de que Lucía está viva, y creo que nos perdonaría a todos por los errores que cometimos en el camino, porque todo lo hicimos por amor». «Por amor», repite Sergio suavemente. El sol está completamente arriba ahora, bañando la ciudad en luz dorada. Y me doy cuenta de algo. Este final no es el que imaginé cuando todo comenzó. No es el final feliz de cuento de hadas donde todos viven en mansiones y nadie tiene problemas. Es mejor, es real. Es una familia imperfecta, tratando de sanar, de crecer, de ser mejor. Y eso, descubro, es más que suficiente. Esa llamada del banco fue el peor momento de mi vida, pero también fue el comienzo de algo nuevo. El comienzo de una familia más grande, más honesta, más fuerte, porque a veces las crisis más terribles nos llevan a los lugares más inesperados. Y a veces descubrimos que el amor verdadero no es ciego. Ve todas las fallas, todos los errores, todas las imperfecciones, y elige quedarse de todas formas. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, sobre la importancia de la comunicación y el perdón, por favor compártela. Déjame en los comentarios qué te pareció este desenlace y si alguna vez has enfrentado una situación donde tuviste que elegir entre el dolor y el perdón. Y recuerda, la familia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella.
Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima.